no lo cantamos solo, lo creemos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Ahora, Señor, circuncida nuestros oídos para escuchar lo que tu Hijo trae hoy para nosotros. Queremos que la palabra no se quede solamente en los oídos, sino que baje en nuestro corazón, para poder ponerlo todo por sí. Gracias te damos por nuestro hermano Antonio, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por su vida, por su ministerio, Señor. Gracias. Gracias te damos por su matrimonio, por su negocio, Señor. Gracias. Que todo lo que toque conforme a tu voluntad, Señor, sea prosperado. Gracias te damos, bendecimos lo que trae y, Señor, circuncídanos para escuchar, Señor, y poder retener. Gracias te damos. Gracias, en el nombre Padre. de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y el pueblo de Dios dice. Amén. Gracias, Señor. Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. Un día más, pues, estamos pisando Solo Santos, ¿verdad? Un día más nos hemos acercado a la salsa, ¿verdad? Un día más hemos escuchado a Dios y como aquel hombre, ¿verdad? Como Moisés vio aquella salsa, ¿verdad? Se preguntó qué había allí, ¿verdad? Y allí donde escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Qué bonito escuchar a Dios cuando nos acercamos a Él. Tú lo escuchas cuando tú te acercas a su casa, a su iglesia, cuando estamos reunidos como cuerpo en Cristo Jesús. Hay que escucharlo para poder un poco a poco descargarnos de las preocupaciones, de los conflictos interiores. Muchas veces hacemos más guerras en nuestro interior que las que tenemos en nuestro exterior. A veces el enemigo, la fábrica del enemigo está aquí. Está en la mente y nos crea a veces unos embolados y no hemos ni siquiera peleado y ya estamos vencidos. Y lo que quiere el Señor que la fe en el creyente causa paciencia. La paciencia es una espera a recoger los frutos. Yo tengo la certeza y la convicción de lo que no veo, pero yo lo creo en Cristo Jesús. Yo veo que Goliat es muy grande. Goliat tenía una espada como un telar, que grande ese hombre, ¿verdad? Si yo miro mi problema, miro mis circunstancias, lo natural, yo ya estoy vencido. Mírate David tan pequeñito, ¿verdad? Y cómo enfrentarse, lo natural era imposible. Pero nosotros no vamos en nuestras fuerzas, vamos en la fuerza de Cristo Jesús. Ese incircunciso, ese
ese pecador, ese hombre que no conoce a Dios, ese hombre que reta al pueblo de Dios, ese hombre va a morir. Y es cuando salen los problemas de nuestra vida. Nos levantamos en el poderoso nombre de Jesús. Ten siempre presente que el enemigo lo que ataca primero es la mente. Bueno, y los ejércitos naturales, cuando van a conquistar un pueblo, primero hay guerras psicológicas. Podemos hacer, ¿verdad?, para derrotarte. Mira, nada más que sin pelear, en las amenazas, cuando tú miras una guerra, el 70% se marcha del lugar. Pues dice el enemigo, 70 menos. Cuando se van acercando y se van aproximando, se va el otro 20. Al final solo queda peleando un 10. Y a veces un 10% de un pueblo es capaz de parar naciones cuando van en fe y coraje. Pues nosotros no tenemos que dejarnos llevar por nuestros conflictos. Dice la palabra de Dios que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Que yo no voy a tener problemas? No. ¿Hay alguien aquí que no tenga problemas? Me lo regala, que sí. Todos tenemos cosas, porque la palabra de Dios la declara, que vamos a tener pruebas, que nuestra prueba es el rodaje de un creyente, es la cercanía a Dios. ¿Por qué pone eso el Señor? Porque sabe que nosotros nos deslizamos muy pronto. Si la palabra dice a veces los tengo que hacer padecer para que se vuelvan a mí. Pero como ha dicho Angeline, ¿tú de quién eres? Yo soy de Cristo Jesús. Te digo que yo he tenido muchas veces muchas pruebas fuertes en mi vida. Pero desde que conocí al Señor, siempre he dicho, Dios me sacará de esto, Dios me ayudará, Dios me hará avanzar. Yo no soy esto que dicen de mí, yo no estoy en esta posición, yo no estoy pisoteado. Y el Señor me ha ido levantando, arrimándome, haciéndome crecer. Y esa es la fe del creyente, de experimentar en la prueba a nuestro Señor. Mira los salmos, agárrate los salmos en tus dificultades. Cuando quieras adquirir sabiduría e inteligencia, agárrate los proverbios. Yo casi todos los días duermo con salmos o proverbios, me los pongo en audio. Y la sabiduría de Dios es hermosa y tremenda. La sabiduría del hombre es terrenal, diabólica. Y esa la hemos tenido antes. Dios lo que quiere es capacitarnos. Dios quiere prepararnos. Y sobre todo siempre nos dice, no estás solo, no estás sola. Yo tengo el control de todo. El enemigo lo vemos desde el huerto del Edén, que ya cayó por ponerle oído a la serpiente. Y cada vez que ponemos oído al problema, cada vez vamos más para abajo y nosotros tenemos que avanzar. Y a través, hay un refrán que dice, lo que no puede conmigo me hace ¿qué? Más fuerte. Lo que no puede conmigo me hace más fuerte. Hay que ver, es que yo no estoy preparado, es que yo no estoy capacitado, es que yo no puedo con este trabajo, con lo que me ha pedido mi jefe, yo no puedo con este problema, yo no entiendo de esto, yo no entiendo de abogado, yo no entiendo. Pues es el mejor momento para prepararte. Ahora vas a aprender. Pues todos ciudadanos hemos tenido alguna vez que otra que enfrentarnos a algo, ¿verdad? Y hemos tenido que coger a un experto, ¿verdad? Para que veamos y vamos aprendiendo ahí, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que capacitar. Mira, lo primero que hizo David antes de pelear con aquel hombre no solo fue una palabra, sino fue a buscar 5 piedras.
Entonces, tú peleas con tus armas, yo peleo con las mías, ¿verdad? Estaría acostumbrado él a coger su onda y pegarle a las cabras y a las ovejas. Yo no sé si tú has visto tirarle, cuando un pastor tira la piedra a la oveja, siempre le da, no falla. Tiene unas punterías con las piedras, te mire de oveja y cuando una va para allá le hace para adentro y no falla, ¿verdad? Pero el gigante no entendió eso, el gigante pensó, ¿tú piensas de mí que yo soy un perro? ¿Tú qué vas a venir a mí con un palo y unas piedras? Pues toma, gigante, ¿verdad? Ahí, en la frente, al suelo, y con tu misma espada te voy a cortar la cabeza. Con tu mismo desafío te voy a arrancar la cabeza, ¿verdad? Entonces muchas veces el enemigo quiere vestirse muy grande. Mira qué poder tengo, mira lo rodeado que estoy, mira la espada que tengo, mira lo grande que soy, ¿verdad? Pero siempre el creyente tiene que ir a la herencia, a la escritura, ¿verdad? Y aunque un ejército acampe en contra de mí, yo no temeré. ¿Por qué no temeré? Porque el Señor está conmigo. Yo voy a enfrentarme, yo voy a estar en la batalla, pero el Señor va a estar conmigo, ¿verdad? Tenemos que tener confianza en Dios. Todas las pruebas por algo. Yo no las sé. Yo no sé, yo sé las mías. Escucho las de otros, pero claro, yo intento asesorar lo que yo he vivido. En mi dificultad, en mi prueba, agárrate a Cristo Jesús más fuerte. Si toda la Escritura está dedicada a eso, que el creyente a veces sufre aflicciones y pruebas para que aprendan a tirar de Dios. Cuando vas bien, ya no lees la Biblia, ya no esto, ya te vuelves religioso nada más que vienen los domingos. Hemos estado hablando durante varias semanas que Dios es un Dios de montes, de iglesias, de lugares altos, amurallados, pero también era un Dios de valle, un Dios de que está en tu problema, que está en tus circunstancias, que está en tu trabajo, que está en tu casa, que no estás solo, que no está aquí encerrado en estas cuatro paredes, que va contigo. Tenemos que tener esa plena confianza en nuestro Cristo Jesús. Yo lo creo. Y a veces, muchas veces en mi vida ha querido el enemigo crear montañas aquí. Pero nosotros tenemos que estar atentos a todas esas artimañas del enemigo, artimañas de construir edificaciones y estructuras en nuestra vida que no llevan a nada, nos llevan a desconfiar. Cuando viene la prueba en nuestra vida, como declara la palabra, ¿dónde está edificada tu casa? Ahora lo veré, ¿verdad? Y nosotros que somos espectáculos para los ángeles, ahora vemos que en nuestra dificultad mi casa no estaba en la roca, mi casa estaba en la arena. Y cuando ha venido un movimiento, veo que mi casa se está derribando. Confiemos en nuestro Señor. Abogado tenemos, vivo, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y si no, escucha en tu interior que tienes el Espíritu de Dios. Pero si nos escuchamos nosotros mismos. Descripción de la tierra prometida. Qué bonito es saber a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, ¿verdad? Porque
es muy fundamental y muy clave en el creyente, con tus problemas, con tus dificultades, con tus desiertos, con el faraón siguiéndote, con la nube, con la columna de fuego, con la nube, cruzando un desierto, ¿verdad? Cruzando el Mar Rojo, pero hacia adelante, vienen enemigos por un lado, vienen enemigos por otro lado, pero la palabra de Dios que voy a llegar. Y eso es lo que hizo al pueblo avanzar hacia adelante. Eso es lo que no hizo al pueblo retroceder. Y sobre todo tener también un Moisés al lado, que te ayude. Tener un hermano, que tener una hermana, ¿verdad? Que te pueda empujar. Porque todos necesitamos un empuje, ¿verdad? La palabra de Dios, nuestro Señor es muy sabio y dice que andéis de dos en dos. Por si uno cae, ¿quién lo levantará? O sea que no te creas cristianito superhéroe. No hay cristianos superhéroes. Hay cristianos sujetos a la palabra de Dios. El sabio es Dios y yo soy el menso. Yo soy sabio cuando cojo la sabiduría de Dios. Cuando me autoalimento solo, cuando yo estoy solo, más pronto viene mi porrazo. Qué bueno que cuando un hermano esté caído, cuando un hermano esté en dolor, porque toda esta escritura tenemos que entender que es para sus ovejas, ¿eh? Si no, tú me predicas a mí, yo te predico a ti, y esto no sería como sería como un libro, como un hierro que suena, no tiene fundamento. El Señor construye en nosotros para las ovejas, para los hermanos, para las hermanas, para las vidas. ¿Qué es lo que le interesa al Señor? Tu alma, tu vida, lo que le interesa. No que estés aquí escuchando la palabra. Al Señor más le interesa que apliques la palabra en las vidas que tienes enfrente. Que se salven, que tengas paciencia para oír, que tengas paciencia para escuchar, que tengas paciencia para levantar. Es que es muy pesado, es que es muy pesado. Bueno, ¿y qué hacemos? Si está en su problema, si está en su dificultad. Si a veces nos irritamos, queremos callar la boca del que tiene el problema y no podemos hacer nada, tiene un incendio. A veces solo poner oído y escuchar y la gente hace así. Pero a veces no es problema mío y me irrito yo con la otra persona. Yo ya tengo mis pruebas. Un hombre de Dios me dijo hace muchos años, yo cogía carga antes con las vidas. Lloraba, me irritaba, me preocupaba, no dormía. Y me dijo que era bueno coger cargas por la vida, pero también es saber sacar la basura y entregársela a Cristo. Los sacerdotes oraban por su propia vida primero y por los pecados ¿de qué? Del pueblo. Total, es soltar los dos en las manos de Dios, ¿verdad? Suelta tus cargas que son pesadas y coge las mías que son fáciles y ligeras de llevar, ¿verdad? Y yo cuando aprendí a través de un pasaje que aparece en la Biblia, cuando Abraham estaba discutiendo por qué discutía con Sara, por qué quiere echar tú al niño, a Ismael con la sierva Agar, ¿verdad? La preocupación de un padre, ¿verdad? El dolor de un padre. Mi hijo se va a morir en el desierto, ¿verdad? Dice, la palabra declara que le dolió profundamente en su corazón. Pero Abraham aprendió otra faceta más, que Dios tiene el control de todo. Obedece a tu mujer y deja salir a Ismael porque no hay de heredar con el hijo de la promesa. Ese hijo lo veremos en el futuro, que es el hijo del esfuerzo humano. Cuando queremos hacer las cosas por el esfuerzo humano. Y está el hijo de la promesa, los que esperan en Dios. Y nosotros tenemos que caminar ahí, tenemos que caminar en esa dirección. Vemos cuando el niño, ¿verdad?, que ya la sierva con un bebé en medio de un desierto, ¿verdad? Medio de un desierto. No era una ciudad, no era un pueblo donde yo podía pedirle algo a alguien, ¿verdad?
plena soledad. Yo te aseguro que muchos creyentes deberían estar en plena soledad para que aprendieran a tener esa relación con Cristo Jesús. Hombres y mujeres que hayan sido decepcionados, que hayan tenido hambre y nadie les haya tendido ni un pan, que no tengan trabajo y nadie le dé, porque era una prostituta, porque era un ladrón, porque era un drogadicto, porque es un emigrante, porque la infinidad de egoísmo que hay dentro del ser humano, ¿verdad? Pero te ves solo tú. El otro ya, con lo que tiene dentro ya, ¿verdad? Y ahora empiezas a direccionarte arriba. Papá, ¿verdad? Y papá da, y papá cubre, y papá te enseña a que no, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Y ve personas cruzando sitios y naciones de un lugar y de otro, teniendo más fe que muchos, porque saben que no están desamparados. Y muchas veces tenemos que tener nuestros Gesemaní, vernos en la prensa, solo, hasta los discípulos se quedaron dormidos. Pero Él, nuestro Maestro, nuestro varón experimentado en dolores, experimentó esa soledad. Pero Él en su trayecto nunca estuvo solo. Él sabe quién iba con Él. Cuando tu cruz y la mía le pesaba a Él y Él cayó derrotado con su cruz a cuestas, mandó a uno que le ayudara a levantarla. No te abandona en tu problema. Siempre está ahí y te va a ayudar a que llegues al destino. Pero si confiamos en Él. No quiero esta copa, papá. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pero qué bonito es terminar diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga, ¿qué? La tuya. Que se haga la tuya. Y ahí es donde se triunfa en Cristo Jesús. Y nuestro Cristo Jesús no lo demostró, que Él triunfó en la cruz, porque se negó a sí mismo. Y al negarnos nosotros, ya no nos vemos nosotros, sino se ve Cristo Jesús en nosotros. Porque Él quiere glorificarse en tu vida ante otras vidas. Ese es el evangelio de locura. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces vamos a seguir avanzando. No nos detengamos en ningún lugar. Yo recuerdo cuando ellos ya cruzaron de haber salido de Egipto, se pararon, ¿verdad? Y tuvo que el Señor exhortar a Moisés. Y la palabra declara, lleváis mucho tiempo aquí. El Señor no vino a arreglarte solo un problema, vino a darte una nueva vida en Él. El faraón ya está ahí, el ejército suyo bajo las aguas, pero ahora vamos a tratar nuestro interior, en el desierto. Y en los desiertos siempre, tú sabes que la culpa no cae en saco roto, ¿a que no? Todo el mundo tiene la culpa, ¿verdad? Las culpas en ese tiempo la tenía todo Moisés, pobrecito Moisés, ¿verdad? Pobrecito Aarón, ¿verdad? Pero la palabra declara que la lepra la tenían ellos, que la dureza de su corazón la tenían ellos, pero los Moisés, vamos hacia adelante. Ellos, venga a protestar, vamos hacia adelante. Venga a quejarse, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante.
vamos hacia adelante. Porque te digo una cosa, y que es lo más maravilloso de la palabra de Dios, que el pueblo de Dios no vio a Dios por ellos mismos, vieron el Dios que llevaba Moisés en su interior, porque él clamaba y había agua, él clamaba y había codornices, él clamaba y bajaba el maná. Qué bonito que tú vayas empujando a otras vidas cuando no vean. A ver si llegamos a buen puerto, por lo menos algunos. Amén. Vamos a seguir avanzando. Primer tema. Descripción de la tierra prometida. Descripción geográfica de Canaán. El punto A que estuvimos viendo la semana pasada era tierras de arroyo de agua. ¿Qué era? ¿Figura de qué? Del Espíritu Santo. Vamos a ver en Juan 7, 37 al 39. Río de agua viva. En el último gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué? Glorificado. Aquí vemos varios puntos. Primero, si tienes sed, ¿qué tienes que hacer? Beber agua. Esto nos enseña que Dios tiene un agua especial que nos llena y nos sacia y nos lleva a una vida eterna, nos sacia de su palabra de vida. ¿Qué necesitamos del Señor? Palabra de vida. Cuando tú ves una fuente allí y tú tienes sed, a que tú te agachas a beber. Y para que caiga el chorro, ¿verdad? Y te sacias, ¿verdad? Nosotros cuando nuestro Señor, que es la figura de esta tierra de arroyo, que es en el creyente cada vez acercarnos más a Dios, anhelarlo, buscarlo, es cuando nosotros calmamos esta sed que tenemos en nuestro interior. Y ahora, ¿qué es la figura del arroyo? ¿Qué es la figura del agua? La figura del agua podemos verlo, por ejemplo, en la samaritana. Jesús que era judío y ella que era samaritana. Y ella que decía: tú siendo judío me pides de beber, si los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien, ustedes adoráis en aquel monte y nosotros adoramos en este monte, ¿verdad? Pero Jesús le dijo y le respondió Jesús: si conocieras el don de Dios. Esto lo vemos en Juan 4, vamos a irnos a Juan 4, el versículo 10. Respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le darías, y él te daría ¿qué? Agua de ¿qué? De vida. Y ella que le respondió: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ¿qué? Este pozo? ¿No es verdad que a veces vivimos de lo que han hecho otras personas? No podemos vivir de lo que han hecho otras personas. Es que mi tío era pastor. Bueno, ¿y tú qué eres para Dios? Es que yo soy fulanito de tal. O cuando se levantó esto de levantar personas con el dedito. Es que a mí me ungió fulanito de tal. ¿Y tú qué haces para Dios? ¿No es verdad que muchas veces nos agarramos a las aguas que nos han dejado otros? Como si eso no, como si con eso ya tengo el comodín hecho, ya puedo hacer lo que me da la gana, ya el trabajo está hecho, ¿verdad? Y el Señor cuando venga por los dones, cuando venga por los talentos, ¿verdad? ¿Qué hice con lo que te di? Respondió Jesús: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Verdad?
pero ¿qué tipo de agua estás diciendo? Si yo estoy con la samaritana, ¿y qué agua me puedes dar tú?, diría la samaritana. Pues el agua que te voy a dar yo es un agua que te va a quitar de tu religiosidad. Un agua que tú me estás diciendo que tú adoras en este monte y nosotros adoramos en este, ¿verdad? Somos casi iguales, ¿verdad? Pero yo soy la verdad y en ti hay una mentira, ¿verdad? ¿Quién es tu marido? No tengo marido, ¿verdad? Has dicho verdad. Uno tiene y no es, ni los otros que has tenido, ¿verdad? 5 has tenido, ninguno de ellos son, ¿verdad? Qué bonito es que te digan la verdad, que te saquen de tu error, porque el Señor está buscando adoradores, que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Puedo tener espíritu, pero a lo mejor no he ido a la fuente a que me diga la verdad. Puedo ser un adorador, como la samaritana, pero dentro de mí está la mentira, está el error. Como lo hace Vicente, como lleva Vicente, lleva la gente, ¿verdad? Como lo hace aquel y no le pasa nada, no decía eso David. No recuerdo qué salmo, pero esa palabra me impactó porque muchas veces el ser humano es así. Se puso en los ojos en ellos y los envidié. Pero cuando entendí su final, me aparté. ¿Verdad? Qué bonito es saber el final de las consecuencias. Qué bonito nosotros como creyentes saber que hay un Dios muy grande, muy poderoso, con un amor eterno que nos ama y nos quiere conducir a Él. Pero también el creyente debe de entender que hay un juicio horroroso y expectante al cual nos tenemos que presentar. Y nos tenemos que presentar sin el error. Tenemos que presentarnos con un Cristo como la samaritana que se ha presentado en mi vida. Yo creo que a nosotros Cristo se nos ha presentado en nuestra vida. ¿Te sacó de tu mentira? Aleluya, ¿verdad? Cuando Cristo vino a mi vida, me sacó del cubito de la basura, me sacó de mis mentiras, de mis errores. Qué sucio estaba, qué de lepra tenía, cómo me expandió la mente, cómo era yo antes tan ciego que no veía, cómo nos da esa visión del águila para ver aquellos que no veíamos y íbamos precipitados a la muerte, ¿verdad? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé de que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que te he declarado hoy todas las cosas. Yo soy el que he venido a sacarte de tu error. Yo soy el que vengo para la oveja perdida. Yo soy el que primero he venido a sacudir a mi pueblo, que lo llamé sinagogas de Satanás, porque ponéis peso en las otras personas que ni ustedes mismos podéis llevar. Sin embargo, había un templo, ¿verdad? Había una piedrecita, porque somos piedras, ¿verdad? Que es la iglesia que Dios le agrada. Y dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es que yo te adoro, te sigo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me agapeas? ¿Comemos juntos? ¿Tenemos una relación tú y yo?
Pues yo quiero que tú entiendas mis intereses aquí en la tierra, ¿cuáles son? Porque la única religión que hay en la tierra que dice la Escritura, ¿cuál es? Da de comer a los huérfanos y a las viudas. Esa es la religión, la que declara la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios lo que quiere son las vidas, quiere tu corazón, quiere tu mente, quiere tu alma, quiere tener una relación personal contigo. Pero quiere Jesús que Él se fue y nos dio el Espíritu Santo para que nos paternizara, para que nos guiara hacia Él. Es el que nos saca del error. Tenemos que aprender a escucharlo, a ser esos creyentes verdaderos, ¿verdad? Que saben darle la mochilita, de aprender dice la Escritura que ya está el fundamento puesto, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre apóstoles y profetas, ¿verdad? Que si yo tengo al apóstol Pablo, que él sabía la naturaleza de su carne y sabía de sus errores y se disculpaba delante del Señor y oraba. ¿Cuánto más nosotros? O nos acercamos a Dios como si fuera el vecino, nada más que para pedirle. No podemos correr para la salsa si no nos descalzamos los pies. Yo me tengo que acercar al Señor cuando yo oro al Señor. Me da miedo, me se quedó esa palabra, me da miedo acercarme de cualquier manera. A veces con el trabajo, con las cosas, entras en oración y entras de ¡wow! De cualquier manera, y no puede entrar uno de cualquier manera. Uno tiene que humillarse, como David decía, soy gusano delante de ti, perdóname, Señor, mis errores, Señor, discúlpame si hoy me he enojado, si hoy he pensado, si he dicho, me quito y dejo que Cristo me vista, con las ropas suyas y no con las ropas mías. No ya sé que caigamos fulminados. Amén. El Señor quiere que dentro de nuestro interior, como declara esta palabra, que corran ríos de agua viva, que portemos a un Dios eterno, un Dios que derrama su agua en nosotros, pero para que la demos hacia los demás, transformando las vidas en el nombre de Jesús. Tú eres el embajador aquí en la tierra. Es Cristo Jesús en mí, en esta tierra. Tú eres la luz y la sal. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Qué galardón nos dio el Señor? Que Él salva a la gente cada vez que tú y yo abrimos la boca en el nombre de nuestro Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:20 y segunda de Corintios 6 del 1 al 10. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios,
en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longevidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Estamos llenos en Cristo Jesús? Todo esto está en ti. Todo esto está en mí. Por eso uno tiene que ser funcional en Cristo Jesús, porque pues, si yo quiero ser funcional en mi Antonio con otras vidas, en vez de apagar fuego, los incendios. Pero cuando yo voy en el nombre de Jesús, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Ya empieza a desaparecer el Antonio y dejo que Cristo Jesús trabaje y obre en otras vidas. Estamos capacitados por gracia para aportar su nombre a otras vidas. No te calles. Es como, tú imaginas a Moisés orando nada más, ve tú y ayúdalo. ¿Cuántas veces oramos? Ayuda a mi hijo, ayuda al vagabundo, ayuda al hermano que tiene problemas, pero la palabra las condena. Si tú ves a tu hermano pasando necesidades y no vas a la ayuda, lo que está sobre él lo pondré sobre ti. No podemos echar la mirada hacia otro lado. Eso es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Tiene lepra afuera del poblado. Nosotros, en Cristo Jesús, tenemos todas estas virtudes de longevidad, Espíritu Santo, amor sincero, palabra de verdad, poder, con armas de justicia y diestra, honra, buena fama, veraces, desconocidos pero conocidos ante Dios. Esta agua que el Señor declara en esta samaritana, termina diciendo en el 39, esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no se había ido y se había glorificado, ¿verdad? Qué bonito que termine con la samaritana con esta palabra. Todo esto, lo que va a venir cuando reciban el Espíritu. Entonces todo eso lo tenemos que tener tú y yo. Otra cosa que lo utilicemos. ¿Verdad? Te voy a poner un ejemplo secular. Tú te peleas con tu hijo. Tú te peleas con tu marido. Tú sabes dentro de ti, si antes de abrir la boca, que vas a hacer daño, ¿verdad? Lo sabes. Pero no puedes callártelo. ¿Quién ha obrado ahí? Tú y yo. ¿Podías haber hecho el bien? Lo puedes porque tienes dominio propio. Tu yo te lleva a otros caminos y paga las consecuencias. La palabra del Señor ya nos declara que cuidado con esta. Y a veces, pues yo no me callo, se lo voy a decir, ¿verdad? Sabía hacerle el bien. Porque el Espíritu Santo, Dios no miente. Tú y yo mentimos, Él no miente. Sabemos que podemos arreglarlo.
Sabemos si mi hijo está mal, cómo actuar. Sé si mi marido tiene un mal día, cómo actuar. Si mi mujer tiene un mal día, cómo actuar. Que lo quiera hacer o no lo quiera hacer, pues nosotros, si el otro tiene un mal día, pues ahora se va a enterar. No sabemos echar agua, hacemos incendios. Y es porque nos falta Cristo Jesús en nuestras vidas. A veces hay que saber hasta perder para ganar. Si alguno tiene algo en contra de un hermano, no, si tu hermano tiene algo en contra de ti antes de venir al forí, soluciona. ¿Quién gana? Gano yo. El maduro siempre va a arreglar con el otro. El inmaduro, la inmadura, y tiene que ir el otro. A lo mejor me ha insultado, a lo mejor me ha gritado, a lo mejor me ha hecho X. Pero tiene que ir uno para que eso no siga más, ¿verdad? Y tiene que hacer un poquito así, intentar arreglar y solucionar. ¿Quién es el maduro? Pero la palabra declara, si creemos en Él, el Espíritu del Señor vendrá sobre nosotros. Si creemos, el creer en Él es seguir a Jesús. Y creer en Jesús no es creer en el diablo, o mejor dicho, no creer como creen los demonios. Santiago 2:19, tú crees que Dios uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El creer en Jesús, en el Espíritu de verdad, no en un espíritu y en una mentira, como en la samaritana. La semana pasada estuvimos hablando de 10 vírgenes, ¿verdad? Es que es muy duro para el creyente, te lo digo porque llevo varios días sintiéndolo y peleándome con papá. Discusiones que yo y él tenemos, ustedes me entienden, ¿discutí a veces con él o no? Siento que a veces que vienen tiempos de tribulación para el pueblo. Pero no porque papá vaya a pegarle a nadie, sino que papá quiere acercarlo a él. A veces nada más que ver la iglesia llena cuando tienen los problemas. Tiene que doler eso mucho a un padre, ¿verdad? La samaritana, ella bebía del pozo de Jacob, ella pensaba que adoraba, que su vida está yendo bien hasta que viene un Cristo de verdad, con un agua de verdad, que la confronta y la saca de una mentira. Y la semana pasada estuvimos hablando de 10 vírgenes, ¿verdad?, sentadas allí, las 10 tenían su vasija, ¿verdad? Habría que ver las 10 vírgenes, a ver cuál es más hermosa, ¿verdad? Apariencia en exterior, todas eran iguales, ¿verdad? Pero después, a la hora de que vino el esposo, ¿qué sucedió? Que no eran iguales. Que la mitad estaban vacías. Y nosotros queremos llenarnos de Cristo Jesús. ¿Tú quieres llenarte de Cristo Jesús? Yo quiero estar lleno de Cristo Jesús. ¿Recordáis el pasaje de Sansón de la semana pasada? Vino una Dalila. Ponle a la Dalila el mundo. Y el mundo lleva detrás tuya para hacerte caer, para entregarte a tu enemigo, porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir tu vida. No viene a darte nada bueno, sino que él quiere hacerte tropiezos para que no llegues nunca a Canaán.
Él no quiere ni que siquiera pruebes el arroyo, porque el día que lo pruebes tú no vuelves de allí. Tú estás acostumbrado a cebolla y ajo en Egipto. Él quiere que no bebas aquella agua. Aquella agua que te va a sacar de la mentira, aquella agua que nos hizo despertar un día y abrir los ojos, ¿verdad? Esa es el agua que declara esta palabra. Nosotros cuando vemos a Sansón detenido en la obra que tenía que hacer aquí en la tierra, su proceder, su trayecto fue cortado, ¿verdad? Porque eso no eran los propósitos que tenía Dios para él. ¡Corre! Ahí vienen los filisteos. Y él dice, haré como otras veces. Saldré y los machacaré. Pero el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Apresado, ciego, burla y escarnio para los enemigos. Por creer en Dios, pero sin sacar la mentira. Por creer en Dios, como la samaritana, sin sacar la mentira de su vida. Por querer buscar a Dios, pero sin la vasija llena, sin el cambio, sin la transformación. Queréis a Dios con mis dones, con mis virtudes, pero sin obediencia a Dios. La mayor grandeza para el creyente es la obediencia a Cristo Jesús. El Señor no quiere sacrificio, le desagradan. Él quiere obediencia en Cristo Jesús. Dalila lo engañó, el mundo nos engaña, el mundo rompe los propósitos de Dios en nuestra vida. Con estos pasajes estamos viendo que nuestro proceder, nuestra tierra en Canaán, nuestros arroyos, podía estar como estos tres personajes que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto la samaritana, hemos visto las vírgenes, hemos visto a Sansón y podríamos seguir hablando con un propósito zanjado por la dureza del corazón de un hombre o la dureza del corazón de una mujer, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es que yo llegue 3 días, que yo me deleite en la obediencia. Pero cuando nosotros venimos, nos fuimos de este pueblo, ¿verdad? Fuimos injertados, ¿verdad? La palabra declara que éramos paganos. A mí, ¿quién me va a decir nada? Yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Yo no obedezco, yo no hago, ni en el colegio, ni en la calle, ni a tu padre, ni a tu madre. Y cuando viene Cristo Jesús, la guerra que tienes con Él. Pero Cristo Jesús nunca va a permitir que nosotros crucemos sin haber habido un trato, un desierto, un trabajo que es interior en nuestras vidas. Y lo tuvo con estos personajes, lo tuvo con la samaritana. No es la apariencia, no es lo que tú hagas de donde tú recoges el agua, sino yo no vengo a verlo de fuera, yo vengo a limpiar el plato por dentro y yo sé cómo está tu vida. Y yo sé por qué estás así. Yo el otro día le hablaba a un chico y le decía, te voy a poner un ejemplo. Dile, ¿tú ves este folio? Dile algo feo a este folio. Que está muy blanco. Que está muy blanco, vale. Al folio lo ha dolido. Dile algo feo. ¿Cómo? Ahora está arrugado, está muy feo, muy arrugado. Dile algo más. Dile algo feo. ¿Cómo? Feo. Más feo. Mira cómo está. ¿Sí? Y ahora yo lo piso. ¿Verdad?
Dile algo bonito ahora. Si tú le dices a una persona bonita, Cristo te ama, Cristo te quiere, Cristo tiene un propósito y un plan contigo. Yo te digo una cosa, le podrás decir muchas palabras bonitas, le podrás predicar de un evangelio adornado. Lo bonito la ha alisado, ¿verdad? La ha llevado bien, pero siguen las marcas del pasado, del error, de lo que le dijeron. Nunca los dolores dejan cicatrices en las vidas, a que estemos en Cristo Jesús. Por eso Jesús tuvo que confrontar a un gran hombre que vivía en la ley y le dijo, así estás tú, Nicodemo, así estás tú. Y si tú no entiendes que te es necesario nacer de nuevo, ¿cómo te iba a explicar las cosas celestiales? Juan 8:32. Si conocieras la verdad, si conocieres la verdad os hará libre. Es el nacimiento del creyente. Ya no soy esto. Ni lo traigas a memoria, dice Jesús. Cogí tus pecados, los tiré al fondo del mar, dice, no me acordaré más de ellos. Tú tampoco los traigas a memoria. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y ahora empiezo a conocer la verdad. El enemigo me quiso condenar, me quiso esclavizar. Me dijo que tú eras así. Tú conoces a Cristo Jesús, pero eres el mismo. Pero en mi Cristo Jesús lo primero que hizo es darme un nombre nuevo, que yo todavía no conozco. Está ahí escrito, pero un día me llamará por ese nombre. Un día te llamará a ti por tu nombre. Pero porque confiamos, porque creemos, porque aunque papá a veces me empuja, a veces papá me riñe, a veces papá me pega, a veces papá me castiga, pero sigo en casa de mi padre. Porque prefiero un azote de mi papá que perderme la vida eterna. La palabra dice que él mismo a sus hijos azota, ¿verdad? Prefiere que seamos aquí disciplinados que nos perdamos en la vida venidera, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Mira, yo pensaba, lo expresé aquí. ¿Tú crees verdaderamente que está el cielo? ¿Crees verdaderamente que está el infierno? Él cuando descendió, lo primero que hizo es barrer su casa, ¿verdad? Visitó a esta mujer que hemos hablado, ¿verdad? Jesús sigue hoy en día actuando. No es solamente adorar, no es solamente ir al pozo de Jacob, a los que han hecho otros hombres de Dios, ¿verdad? Esta casa, este templo, esta construcción, Dios me salva por la obra, por el sentir, la obra que ha hecho el pastor Félix, la hermana Angeline, que están insistiendo. Pero si el pueblo de Dios no entiende que le es necesario nacer de nuevo, le vamos a tener que pedir a Jesús, visítame en mi pozo, visítame en mi iglesia. Sácame de mi mentira, sácame de mi error. Quiero adquirir la vida eterna, quiero conocer la verdad, esa que me han hablado. Yo te aseguro que allí en el cielo, en el infierno, muchos demonios se van a llevar muchas sorpresas.
habrá demonios asustados. Y dice, pero si yo pensaba que este era un cristiano, yo pensaba que esta era una cristiana, mira, está aquí conmigo. Pero también habrá muchos en el cielo que se lleven muchas sorpresas. Hay un pasaje, cuando sentí esto me hizo hasta gracia, porque digo, hay que ver, algunos demonios se van, por lo que dice la palabra, dos estarán acostados en la misma cama y uno se irá y otro se quedará, ¿verdad? Algunos demonios dirán, uy, yo pensaba que este se iba y mira, aquí está conmigo. Pero qué bonito es imaginarte que viene el arrebatamiento y estamos allí delante de Dios, en la iglesia de Dios, ¿verdad? Y tú estés allí como un Esteban y veas un Pablo pasar. Aleluya, ¿verdad? ¿Tú te imaginas aquel día como la cara que pondrá Pablo? ¿Qué es la cara que pondrá Esteban? Si Esteban, cuando declaraba las verdades de aquel pueblo, ¿verdad? Y lo cogieron al pobrecito y empezaron a apedrearlo allí, que él miró al cielo, ¿verdad? Y no sintió dolor, ¿verdad? Pero ¿quién estaba allí de niño? Saulo de Tarso. Dice que estaba allí de pequeño. Y él murió viendo a esos hombres apedrearlo, viendo a ese niño que estaba allí en aquel acto con ellos. Y yo cuando despierte me lo vuelvo a encontrar de grande. Pero esa es la locura de la predicación del Evangelio, las vidas transformadas, las vidas cambiadas, ¿verdad? Qué gran gozo vamos a sentir todos allí. A lo mejor hasta propios enemigos tuyos que en otro tiempo te hicieron la vida imposible. No creas que Esteban solo se va a impresionar. Dios te va a hacer impresionarte a ti, porque el Evangelio vino para todos, pero todos no lo recibieron. Muchos que me habían conocido a mí de antes dirán, cuando me vean allí con ellos, me dirán, pero si este estaba perdido, ¿verdad? Pero el Señor va a hacer grandes cositas. Y va a entrar en el punto B, que es punto B, tierras de fuente. La fuente es figura del Padre, ¿verdad? ¿Tú crees en la figura del Padre? Yo creo en la figura de nuestro Señor. Dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Qué bonito es saber que nuestro Señor es la fuente verdadera. Qué bonito saber que nuestro Dios solo uno es. Pero está dividido, ¿verdad? Tiene tres ministerios. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Yo cuando tú te paseas en un pueblo y bebes en una calle principal de una fuente, después bebes de la otra, pero solo hay un río que la alimenta, ¿verdad? Nuestro Señor, quizás nosotros no nacimos en esta palabra, no estamos tan estructurados como su pueblo, ¿verdad? Que nacieron en la palabra del Señor, nacieron las historias que se contaban de padres a hijos, ¿verdad? Como decía David, soy venecino, ¿no? No soy de este pueblo, me he sido injertado en él, ¿verdad? Enséñame, instrúyeme. Pero como el Señor en su amor, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y ahora viene mi Señor Jesucristo y me guía al Padre para que yo lo conozca, para que yo tenga intimidad, para que yo tenga relación. Todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Y todo lo que pediréis en mi nombre yo os lo daré.
Y no solamente eso, sino que vino a hacer la obra, empezó a llamar a los que deberían de estar en las fiestas de las bodas y todos empezaron a poner pegas y circunstancias. Me se ha muerto un familiar, tengo que hacer esto, todo el mundo pone una pega a la hora de seguir a Jesús y tuvo que llamar a los convidados, ir por ahí, llamar a los que veáis, llamarlos, ¿verdad? Empezaba a llenarse su casa y su obra. Y nosotros a veces queremos llamar a los que ya han recibido de la palabra de Dios y la han despreciado. Y tenemos que predicar a la gente, a los invitados. Tengo las nuevas noticias para tu vida. Dios te llama, Dios tiene un festín para ti, tiene una gran fiesta preparada para tu vida y sobre todo para tu corazón cuando lo conozcas, porque se va a llenar de gozo. Pero la palabra dice, no le echéis perlas a los cerdos. Hoy queremos llenar la iglesia de cristianos. Y no queremos llenar la iglesia de convidados y de vidas transformadas por el llamado de Cristo Jesús a sus bodas. Que Dios nos ayude a seguir hacia adelante, a beber de esos arroyos que el Señor quiere que bebamos, porque llegar a Canaán es decir que soy parte de ti. Llegar a Canaán dice yo soy parte de tu obra, soy parte de tu pueblo. Y dejarse por la guianza del Espíritu, moverse aquí en este mundo, donde hay muchas vidas caídas y perdidas, y tú tienes la receta dentro de ti, dentro de mí, y esa tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Dásela a los enfermos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo eres tu papá. Amamos, Señor, te bendecimos, te damos. Qué bonito nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a dar gracias por este tiempo. Vamos a pedirle al Señor, porque si tomo, y lo declara la palabra, somos tardos en retener, en hacer, en oír. Y la palabra de hoy es para caminarla. Sé que tendrás a alguien en tu vida, a tu alrededor, en tu familia, y estás más empeñado en aquellos que conocen de Dios que vuelvan a la casa de Dios. Y te está poniendo el Señor que tengan más cargas por aquellos que no conocen de Dios. El Evangelio no se camina solo. Y tú tienes el mensaje de salvación. Si pudiéramos entender la magnitud de esto, guiaríamos a la gente a la tierra prometida. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, papá. Bendecimos tu bendito nombre, Padre mío celestial. Ayúdanos, Padre, a ser esos embajadores, Padre tuyo, Señor. A ser esos instrumentos, Señor, que dejamos que tú nos utilices, Padre, que nos ponemos en tus manos, que nos dejamos guiar por ti, Padre, no a nuestros intereses, sino a tus intereses, que es la mayor sabiduría que tiene que tener el hombre, ganar almas para Cristo. Jesús, enséñanos, porque solo y con mi egoísmo nunca beberé de ti, nunca llegaré a la tierra prometida, nunca me podré haber llamado tu hijo, nunca me podré haber llamado cristiano, que vivo como Cristo, si nunca hice lo que Cristo, que se despojó de sí mismo para salvar a otros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre mío, a entender, Señor mío, y a ser esos hombres que esparcían la semilla. Tú traerás sus frutos a su tiempo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Santo eres tú, Señor mío. Santo eres tú, papá. Tú eres mi Dios. Abrigarse, no se resfriéis.
Cuando el Señor se devuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Los domingos.